7 de la mañana con 2 minutos y a propósito de este tema damos la más cordial bienvenida a Carlos Marx Carrasco, es director del Servicio de Rentas Internas, con quien vamos a analizar precisamente estos temas. Baja de 2 puntos del IVA y la eliminación de las salvaguardias. ¿Cómo le ve, economista? Los tiempos, buenos días. Buenos días, a los tiempos que me invitan, pero... Bueno, vamos a seguir conversando sobre estos temas. Muchas gracias, un saludo muy cordial a la ciudadanía, a los televidentes de este canal tan importante medio de comunicación. Para a las poner, órdenes. Muy amable, gracias. Y para poner en contexto este tema, según los datos del Servicio de Rentas Internas, los 2 puntos del IVA representaron una recaudación aproximadamente de unos 680 millones de dólares para la economía. Pero a partir de hoy esa medida pues ya no está vigente. Este aumento sirvió para precisamente atender los efectos del terremoto en Manabí y Esmeraldas. Pero, ¿cuáles son los efectos que se van a sentir en la economía con la reducción de estos 2 puntos del IVA y la eliminación de las salvaguardias? Bien, la recaudación creo que superó un poquito la cifra que usted acaba de señalar. 680, 800, hasta 800 sí, me parece que es. Más o menos unos 65 millones de dólares mensuales, cantidad o monto que sirvió para atender solidariamente los efectos dejados por el fatal terremoto de abril del año pasado. Bueno, a partir de hoy ya no está vigente esos 2 puntos, automáticamente vuelve al 12%. Hay que recordar que ese beneficio para quienes utilicen el dinero electrónico de 4 puntos de descuento, es decir, pagar solo 10, se mantienen los 10 puntos de IVA para aquellos que utilicen dinero electrónico, es decir, en este caso disminuiría 2 puntos. Aquí cabe señalar algunas cuestiones. Primero, efectivamente serían 65 millones de dólares mensuales menos, que es de esperarse, baje en esa cantidad los precios y se impulse de alguna manera la demanda. Sí, la población tiene ese dinero en sus bolsillos ahora y podría impulsar la demanda. Es decir, usted, yo, nuestros compañeros, los televidentes van a sentir una mayor capacidad de compra. Claro, tendrán una mayor capacidad de compra, eso en manos de la ciudadanía, por supuesto que es un monto importante. Asimismo, a partir de hoy concluye el proceso de desmantelamiento, de eliminación de las salvaguardias que iban en porcentajes del 5%, el 15%, el 25% y el 45%, y por partes ha venido desmontándose esas salvaguardias aplicadas a cerca de 3.000 subpartidas arancelarias. Y claro, la medida debía tomarse obligatoriamente porque tenemos un problema externo. Hay que reconocer, y acabo de leer la opinión del señor expresidente de la República, Rafael Correa, comparto plenamente, tenemos un serio problema en la balanza comercial, problema que se agrava por la apreciación del dólar y la devaluación de las monedas de aquellos países con los cuales comercializamos. Por lo tanto, el asunto se debe tomar, y por supuesto así lo hará el gobierno presidido por Lenín Moreno Garcés, tomarlo con toda la seriedad el asunto, ya que pueden sobrevenir problemas difíciles derivados precisamente de la apreciación del dólar, del abaratamiento relativo de las importaciones y el encarecimiento relativo de los precios de nuestras importaciones. A eso iba yo, Para seguir conversando, si bien la medida resulta beneficiosa en líneas gruesas para la población que va a tener mayor capacidad de compra, sin embargo, esto puede afectar a los sectores productivos del país que están preocupados, en cambio, por la eliminación también de estas salvaguardias. Conversamos ayer con Marco Carrión de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria y él tenía esa preocupación. Vamos a escucharlo. Y ahí hay que trabajar bastante, por ejemplo, en el tema de las salvaguardias. Si bien es cierto, se han eliminado, pero tiene que haber mecanismos de protección a la industria nacional. No se puede dejar de lado a la industria nacional eliminando completamente algunas salvaguardias o algunos aranceles. Hay que proteger de alguna manera a la producción nacional que está en crecimiento, a la producción nacional que tiene capacidad, a la producción nacional que ha invertido. Como le decía Luis Alberto, nosotros los empresarios, nosotros pensamos más bien permanentemente en generar más empleo.
Ahí está un inconveniente. ¿Qué va a Sí, pasar con los productores quisiera- locales que pues tuvieron un efecto importante en la dinamización de la economía y ahora van a enfrentarse a productos que vienen de afuera más baratos? Quisiera recordar que las importaciones en el 2014 del sector privado, es decir, importaciones excluyendo las realizadas por el gobierno central y los gobiernos locales, por el sector público en general, en el año 2014 alcanzaron los 19.959 millones de dólares. Para el año 2015, ya con la aplicación de las salvaguardias, recordemos que estuvieron vigentes a partir de marzo, 16.073, es decir, casi 4.000 millones menos en importaciones. Y para el año 2016, estas alcanzaron a 12.741 millones de dólares. Comparado con el año 2014, estamos hablando de una diferencia de más de 7.000 millones de ¿Qué dólares. hacer entonces en estas Esta diferencia responde al decrecimiento general de la economía y a la aplicación de la política arancelaria, es decir, las sobretasas arancelarias. ¿Qué hacer ahora? Hay que buscar mecanismos que abaraten las exportaciones. Yo creo que medidas como el ISD, por ejemplo, deben aplicarse Impuesto a la salida de divisas. Sí, si es que continúa importándose y aplicándose el ISD para importación de bienes de consumo, y hay que diferenciarlos si son o no suntuarios, si existen o no de producción nacional. Lo que sí cabe, por supuesto, es, y en el diálogo convocado por el presidente Lenín Moreno, con seguridad se dará un tratamiento diferenciado, como existe en la práctica, al ISD para importaciones de materias primas, de bienes de capital, de bienes terminados, etcétera, etcétera, porque no hay que olvidar, no tenemos política monetaria ni política cambiaria, y eso dificulta contar con un instrumental importantísimo de política económica en general para contrarrestar la pérdida de competitividad derivado de los vaivenes en el tipo efectivo de cambio. Gracias al economista Carlos Marx Carrasco, es director del Servicio de Rentas Internas. Entendemos que todas estas inquietudes y estas dudas se podrán despejar el próximo lunes. Se ha ofrecido ya un pronunciamiento de las nuevas autoridades económicas frente a este y otros temas. Nosotros continuamos más con Valeria.